Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Les saluda José Luis Caballero Ochoa, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estamos en la audiencia número 13 de este 192 periodo de sesiones, impactos de las reformas constitucionales y legales en los derechos humanos en Nicaragua, es el país. Eh, Esta audiencia fue solicitada por el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL, el Colectivo de Derechos Humanos de Nicaragua Nunca Más, Iniciativa Mesoamericana de Defensoras, Movimiento Autónomo de Mujeres, Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, Organización Mundial contra la Tortura y Puentes para el Desarrollo de Centroamérica, Unidad de Defensa Jurídica. Y saludo a quienes están aquí de estas organizaciones en la audiencia, los saludo con mucho afecto. Saludo también a quienes nos acompañan de la Comisión Interamericana. Veo aquí al que está desde luego el segundo vicepresidente, el comisionado Arif Bulca, que además, pues quien además es relator para Nicaragua. Personas LGBT y pueblos y comunidades indígenas. Está con nosotros la comisionada Gloria de Mis, quien es relatora para personas adultas mayores y personas afrodescendientes. Está el relator especial para libertad de expresión, Pedro Vaca. Está el relator especial para derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, Javier Palumo. También nos acompaña la Secretaría Ejecutiva Adjunta de Monitoreo, María Claudia Pulido, a quienes les doy la bienvenida. Y vamos a empezar. Yo quisiera, pues, decirles algunas cosas antes de dar los tiempos de intervención. La primera es que, como saben, estamos pasando tiempos complejos en la Comisión Interamericana, igual que en muchas organizaciones de la sociedad civil y se han, digamos, pues puesto en otras coordenadas estos paradigmas que teníamos sentados sobre la cooperación internacional, ¿verdad? Hay una situación marcada por crecientes desafíos de todo tipo, además que amenazan el respeto y la garantía de los derechos humanos. Y a pesar de los retos, retrocesos, dificultades, la Comisión Interamericana tiene todo el interés, la intención, el compromiso de seguir trabajando con mucha firmeza para avanzar en la construcción de sociedades justas, igualitarias, más justas y más igualitarias. Este trabajo se refleja justo en este periodo de sesiones y con estas audiencias, en donde va a seguir dando visibilidad y monitoreando la situación de los derechos humanos a través de este mecanismo tan valioso como ese de las audiencias públicas. Para asegurarnos que esta audiencia sea inclusiva, solicitamos a todas las personas participantes que inicien sus presentaciones indicando su nombre, su cargo y la organización o institución a la que representan. Posteriormente, cada vez que tomen la palabra, por favor, digan su nombre al inicio de tal manera que las personas con discapacidad visual puedan identificar quién hace uso de la palabra. Del mismo modo, recordamos que estas audiencias disponen de subtítulos en Zoom para que cada persona los pueda activar como desee en sus equipos y toda esta accesibilidad está presente en los distintos canales de difusión de la Comisión Interamericana. Voy a decirles a continuación, permítanme un minuto, porque estoy viendo, aquí estamos con los tiempos. Entonces, sociedad civil, 30 minutos. Hay un video del representante regional de la Oficina para América Central de la ONU, 10 minutos. La Comisión Interamericana intervendrá 25 minutos. Luego regresaremos la palabra a la sociedad civil por 22 minutos y luego ya tendremos el cierre de la sesión. Es la audiencia, como digo, impactos de las reformas constitucionales y legales en los derechos humanos en Nicaragua, pues una audiencia muy relevante. Yo simplemente digo la audacia del régimen de llevar
a esto, a la Constitución, a la legalidad y al régimen legal, pues el cierre de espacio cívico y el quiebre de la institucionalidad democrática que la Comisión Interamericana ha venido documentando todos estos años. Es una audiencia muy relevante y gracias por estar aquí esta mañana a la sociedad civil. Tienen la palabra, por favor. Buenas tardes, comisionadas y comisionados, y demás miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Mi nombre es Leslie Guerrero de Segil y hoy me acompañan representantes de más de 9 organizaciones de sociedad civil, nicaragüenses, regionales e internacionales. Lamentamos la ausencia del Estado de Nicaragua. El objetivo de esta audiencia es denunciar la consolidación de un régimen autoritario en Nicaragua, que ha desmantelado la institucionalidad democrática, destruido el orden jurídico y vulnerado principios democráticos, imponiendo un sistema represivo y de supresión de derechos a través de las reformas constitucionales adoptadas en enero y publicadas en febrero de 2025 por la Asamblea Nacional. Por medio de estas medidas, el poder se concentra en la presidencia, ejercida por 2 copresidentes, quien, mediante la Asamblea Nacional, buscan legalizar la ruptura del orden democrático y otorgarle a estos actos de una apariencia de legitimidad. Para evidenciar esta coyuntura, presentaremos una introducción general seguida de un análisis de contenido de las reformas y sus principales impactos en los derechos humanos de la población nicaragüense, y además expondremos testimonios de 2 víctimas recientes de las nuevas reformas de represión aplicadas por el régimen. Finalmente, transmitiremos nuestras peticiones ante esta honorable comisión. Como es de conocimiento de esta ilustre comisión, en Nicaragua el Ejecutivo ha tomado el control total de los poderes legislativo, judicial y electoral. La Asamblea Nacional actúa como un mero aval de las decisiones de la presidencia. Los tribunales son herramientas de represión y el sistema electoral ha perdido toda autonomía, consolidando un régimen de dominio absoluto, actuando de forma coordinada y bajo el cual no existe posibilidad de oposición y decisión. Esta coyuntura no es un acto aislado, sino que responde a una estrategia planificada para consolidar un régimen autoritario con apariencia de legalidad. Además, desde hace 7 años se ha despojado de manera sistemática los derechos fundamentales, implementando una estrategia perversa de reducción del espacio cívico, la vulneración sistemática de derechos y la consolidación de un régimen de represión a personas defensoras de derechos humanos y personas opositoras o percibidas como tal. Todas las reformas normativas que ha emprendido Nicaragua se dan en el mismo tiempo que el Estado procura aislarse de la comunidad internacional y busca evadir responsabilidad internacional. Paso la palabra a Azalia Solís del Movimiento Autónomo de Mujeres, quien abordará lo concerniente al panorama general sobre las reformas. Señoras y señores de la Comisión, el 18 de febrero del 2025 entró en vigor la denominada Ley 1234, Ley de Reforma Parcial a la Constitución Política de la República de Nicaragua. Esta ley termina de romper el orden democrático en el país. Modificó 148 artículos y derogó 37, un poco más del 90%, produciendo un cambio radical en la estructura del Estado, en sus principios, en la garantía y en la protección de los derechos fundamentales. Aunque se ha presentado como una simple reforma parcial, en la práctica introduce cambios de fondo y forma que claramente son ilegales e ilegítimos. Estas modificaciones alteran sustancialmente el orden constitucional sin respetar el procedimiento que corresponde a una transformación de tal magnitud. El Ejecutivo, encabezado por los copresidentes, concentra el poder absoluto, sin controles ni contrapesos institucionales. La reforma les permite coordinar con el legislativo y el judicial, eliminando su autonomía y reduciéndolo a instancias administrativas. También extiende su control sobre entidades supuestamente autónomas como el Consejo Electoral y la Contraloría. Además, de forma ilegítima, prolonga su mandato hasta el año 2028. También se pretende la instalación de una especie de dinastía familiar en el aparato estatal. De acuerdo con la reforma, se eliminan las restricciones de parentesco que antes limitaban el acceso a cargos públicos, lo cual allana el camino para perpetuar a familiares en las más altas esferas gubernamentales.
Se han introducido salvaguardas que dificultan la remoción de los copresidentes y se establecen normativas que impiden el derecho político a acceder a cargos públicos. También se eliminan requisitos para altos cargos, como ministros y otros, lo cual no garantiza la elegibilidad por méritos y capacidades. Al contrario, deja la puerta abierta a nombramientos arbitrarios y limita aún más la rendición de cuentas hacia la población. A través de la llamada reforma, la presidencia puede ordenar la intervención del ejército en cualquier momento para hacer labores de orden público. También se crean las fuerzas militares de reserva patriótica, integradas por oficiales en retiro y ciudadanos dispuestos a defender la nación. Esto último, junto a la policía voluntaria, que ya cuenta con más de 30.000 efectivos juramentados en acto público, escondiendo su identidad. Es así como testimonios obtenidos han señalado que algunos empleados públicos han sido forzados a incorporarse a estas unidades. Todo lo anterior es incompatible con la Carta Democrática Interamericana y demás normas internacionales, ya que consolida la concentración de poder y la ausencia de principios fundamentales como la separación de poderes y participación ciudadana. De igual manera, se eliminó el artículo que incorporaba los tratados y convenios internacionales y que reconocía la importancia de los derechos que estos protegen. Además de reestructurar el Estado, la reforma afecta al reconocimiento constitucional de derechos fundamentales. Entre otras, ha quedado reformado el derecho a la garantía de la libertad personal, suprimiendo la revisión judicial dentro de las 48 horas posteriores a la detención y eliminando la obligación de presentar al detenido ante un juez competente dentro de ese plazo. Se elimina la exigencia de contar con órdenes judiciales para efectuar detenciones, el derecho a ser informado y la prohibición explícita de mantener bajo arresto a quien ya cumplió su pena. A esto se suma el hecho de que se ha derogado el carácter humanitario y reeducador del sistema penitenciario, lo cual agrava el riesgo para las personas presas políticas. Esto deja, además, a cualquier persona privada de libertad en absoluta desprotección y sin recursos efectivos para hacer valer sus derechos. Es importante destacar la eliminación del artículo 36, que protege el derecho a la integridad personal, la vida y la dignidad humana, y prohibía la tortura, así como los tratos crueles, inhumanos y degradantes. Aunque otros artículos de la reforma introducen algunos conceptos sobre integridad y dignidad, se pierde el carácter garantista, que aún sin cumplirse permitió la creación de normativas fundamentales como la Ley 779, Ley Integral contra la Violencia de las Mujeres, vigente desde el año 2012 y producto de una lucha de las mujeres y organizaciones feministas. Resulta especialmente inquietante la prohibición de la tortura, norma jus cogens, de estricto cumplimiento para todos los estados, haya sido suprimida en un contexto marcado por la represión y los crímenes de lesa humanidad. Este cambio constitucional resulta aún más alarmante, considerando que el colectivo Nicaragua Nunca Más ha documentado 229 víctimas de tortura física y psicológica entre las personas presas políticas, entre ellas 49 mujeres, quienes han sufrido al menos 40 tipos de tortura, como golpiza, violación, privación del sueño, amenazas a sus familiares y condiciones inhumanas de detención. Con la llamada reforma, el Estado normaliza estas prácticas y suprime cualquier posibilidad de protección para las víctimas. A lo largo de la Constitución impuesta, se introducen principios fundamentales bajo la bandera de independencia, soberanía, autodeterminación nacional, seguridad y paz, y de un supuesto Estado revolucionario, para censurar a toda persona opositora o percibida como tal, calificándolas de traidores a la patria. Por último, la Constitución impuesta establece la privación de derechos políticos a cualquier individuo que a juicio de las autoridades incumpla todo principio sin necesidad de un proceso judicial. La llamada reforma también amplía la facultad del Poder Ejecutivo de suspender un amplio abanico de derechos en estado de excepción, consolidando un estado propicio para mayores abusos y autoridades, pues no se imponen limitaciones sobre cuáles derechos no pueden ser suspendidos, y constitucionaliza la apatridia. A continuación doy la palabra a Gonzalo Carrión, del colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más. Comisionados y comisionadas, las llamadas reformas buscan restringir derechos fundamentales clave para la defensa de los derechos humanos, como la libertad de expresión y de asociación, la incorporación
de la figura de traidora a la patria, en el artículo 1, consolida un mecanismo de represión dirigido contra personas defensoras de derechos humanos, periodistas y personas opositoras políticas o cualquier persona percibida como tal. Esta figura ya ha sido utilizada por el Estado nicaragüense para ejecutar despojos arbitrarios de nacionalidad y bienes, así como para justificar encarcelamiento, exilio forzado y anulación de derechos civiles y políticos. Su inclusión formal institucionaliza la persecución. Así también, las reformas constitucionales anulan la posibilidad de participar en el espacio cívico, ya que el nuevo artículo 30 únicamente permite la libertad de expresión si no se transgreden los principios constitucionales impuestos. Además, se impide a los medios de comunicación difundir información considerada opuesta a tales principios y se elimina la prohibición de censura, reforzando de esta forma el control estatal. A pesar de las protecciones previstas en la anterior Constitución, ya se incumplían. Preocupa que la nueva reforma agrave la situación, incrementando el riesgo para comunicadores, periodistas y medios independientes. De hecho, esta reforma se da en un contexto en el que la Organización Periodistas Independientes, PECIN, reportó 78 agresiones contra la prensa desde enero de 2024 hasta febrero de 2025 en su último y reciente informe. En esta línea, la Constitución impuesta exige que partidos políticos, medios de comunicación y organizaciones religiosas adopten sus labores a los principios contenidos en el texto constitucional impuesto. Por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral verificará que ningún candidato a cargo público haya participado o participe en actividades que contravengan los principios fundamentales, lo que golpea directamente las libertades políticas y religiosas. Igualmente, la cancelación de organizaciones de sociedad civil sigue avanzando de forma sistemática. Según datos del colectivo Nicaragua Nunca Más, se han cerrado hasta el 24 de febrero 5.626 organizaciones desde 2018, incluidas 279 organizaciones feministas y de mujeres. Esto suprime espacios de apoyo a poblaciones en situación de vulnerabilidad y redes de asistencia en ámbitos como la educación y la salud. Además, los cambios a la Constitución ocurren en un espacio cívico que ya se veía afectado por las reformas de una serie de instrumentos normativos como el Código Penal, la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo, a la Soberanía, Autodeterminación para la Paz, la Ley de Agentes Extranjeros, la Ley de Ciberdelitos y la ley que establece las funciones y estructuras del Ministerio del Interior, que buscan facilitar y legalizar la persecución de represión transnacional en contra de personas defensoras de derechos humanos. Sobre el impacto de estas normativas, existe una serie de registros alarmantes. Por ejemplo, durante 2024, el monitoreo azul y blanco contabilizó más de 190 casos de detenciones arbitrarias, caracterizados por falta de información sobre el paradero de los detenidos y la falta de acceso a la justicia. Por otra parte, el mecanismo de reconocimiento de personas presas políticas registra en su último informe al menos 47 casos de personas en prisión por motivo político hasta febrero de 2025. Además, dicho mecanismo ha registrado la desaparición forzada de 12 personas, 5 de ellas mujeres. Por otra parte, según las cifras más recientes del monitoreo azul y blanco, entre enero del 24 y febrero del 25, se han registrado 348 actos de represión migratoria basados en el desplazamiento forzado y expulsión colectiva de personas nicaragüenses y extranjeras, lo que incluye también la negación de pasaporte o posibilidad de reingreso a Nicaragua. Además, en los últimos 13 meses, al menos 290 personas han sido desterradas de facto e impedidas de regresar al país. Estos actos se han dirigido a miembros del clero, empresarios, familiares de personas encarceladas y exiliadas.
Finalmente, las nuevas reformas han institucionalizado el despojo arbitrario de la nacionalidad como otra forma de represión a personas defensoras de derechos humanos. El artículo 20 de la Constitución anterior, que prohibía expresamente esta práctica, ha sido eliminada y ha sido sustituido por el artículo 24, que consolida la figura de traidores a la patria como causal para la pérdida de la nacionalidad. Esto expone a las personas defensoras a un claro riesgo de apatridia. Cedo la palabra a continuación a mi colega Claudia Pineda, de la Unidad de Defensa Jurídica, Registro y Memoria para Nicaragua. En su conjunto, estas reformas tienen un impacto diferenciado en grupos en situación de vulnerabilidad. Estos efectos se agravan al considerar la interseccionalidad de estos grupos, como es el caso de las mujeres defensoras de derechos humanos. En particular, las mujeres defensoras, activistas feministas y periodistas, junto con sus organizaciones, siguen enfrentando violencia política e institucional, además de una represión específica por razón de género. El Registro Mesoamericano de Agresiones a Mujeres Defensoras ha documentado desde el inicio de la crisis sociopolítica en abril de 2018 al menos 11.493 agresiones contra 1.528 defensoras y 365 organizaciones. Las mujeres defensoras y feministas han sido perseguidas, criminalizadas, encarceladas, desterradas y despojadas de su nacionalidad. Sus organizaciones fueron clausuradas y siguen siendo blanco de discursos de odio y violencia diferenciada. Como consecuencia, las mujeres en Nicaragua han perdido espacios fundamentales de apoyo y defensa en sus derechos. En cuanto a los derechos de las mujeres, la reforma constitucional modifica el artículo 48 y deroga la parte sustantiva que obligaba al Estado a eliminar los obstáculos que impidieran la igualdad y la participación efectiva de las mujeres en la vida política, económica y social. Otro aspecto preocupante es la imposición de un solo concepto de familia como centro de la convivencia comunitaria. Este enfoque resulta especialmente grave para las mujeres y sus derechos, porque retoman roles tradicionales y estereotipos de género asignados a las mujeres que perpetúan distintas modalidades de violencia de género. Los pueblos indígenas y afrodescendientes también se ven gravemente afectados, especialmente por la falta del reconocimiento legal sobre sus territorios ancestrales. Esto ocurre en un contexto de expansión de proyectos extractivos impuestos sin consulta previa, respaldados por el incumplimiento sistemático de derechos ambientales, culturales y de propiedad comunitaria, bajo el pretexto de garantizar la seguridad soberana del Estado sobre los recursos naturales. Además, llama la atención que a través de la reforma busca establecerse un control del gobierno central sobre las regiones autónomas, consolidando un esquema centralizado. Aún más preocupante es la eliminación del artículo que establecía el derecho a la libertad de expresión de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Como resultado, se intensifica la militarización de los territorios, el desplazamiento forzado de las comunidades y la expropiación de tierras ancestrales. La negación de estos derechos, junto con la creciente violencia de grupos armados conocidos como colonos, pone en grave riesgo la vida e integridad de sus líderes y comunidades quienes han sido asesinados o forzados al exilio. Esto no solo debilita la resistencia de estos pueblos, sino que también facilita la apropiación de sus territorios por actores vinculados al gobierno y al sector privado, consolidando un modelo extractivista que ignora sus derechos ancestrales y colectivos. En cuanto a las comunidades religiosas, aunque las reformas aparentemente ratifican el derecho a la libertad de culto, introduce restricciones que pueden ser utilizadas para reprimir a las iglesias y otras comunidades religiosas. Un ejemplo claro es el nuevo artículo 21 que prohíbe ejercer la libertad religiosa si se considera que atenta contra el orden público. Estas disposiciones aumentan el intervencionismo estatal ya visibilizado anteriormente. A continuación le doy la palabra a Enrique Sáenz de la Fundación Puentes para el Desarrollo, quien desarrollará lo relacionado con los derechos económicos, sociales y culturales. Señoras y señores miembros de la Comisión, las llamadas reformas han debilitado la protección laboral y la libertad sindical,
al otorgar al gobierno mayor discrecionalidad para contratar y despedir empleados públicos sin que exista derecho a la estabilidad en el empleo ni recursos efectivos de defensa. En el ámbito educativo, facilitan la censura y el control ideológico sobre el sistema de enseñanza, eliminando cualquier posibilidad de una educación autónoma e inclusiva, consolidando de esta forma las confiscaciones a centros educativos y universitarios en el país, en los cuales se suprimió la libertad de cátedra y el ejercicio de cualquier pensamiento independiente. Respecto al sistema de salud pública, es altamente alarmante la eliminación del acceso al derecho a la salud pública de manera igualitaria, reafirmando la negación de atención médica a personas opositoras o percibidas como tales. Es así que, muy lejos de la realidad, las cifras oficiales buscan ocultar la gravedad de la condición socioeconómica de la población nicaragüense, que se ve enmarcada por una serie de violaciones a derechos económicos y sociales básicos. Según un informe conjunto de la FAO, UNICEF, OPS, PMA y FIDA, alrededor del 20% de la población padece hambre. Cerca del 30% no logra ingresos suficientes para adquirir la dieta básica y el 15% de las mujeres presenta anemia. Estos porcentajes se han venido agravando de año en año en los últimos años. A esta precariedad se suma que el salario mínimo promedio es de $240, el cual no cubre ni la mitad del costo de la canasta básica en el país, estimada oficialmente en $551 en enero de 2025. En cuanto a las pensiones de jubilación, la situación es alarmante. El promedio mensual de las pensiones asciende apenas a $172. En 2023 recibieron un ajuste del 1% y ningún ajuste en 2024. Además, debido a la alta informalidad laboral, menos del 30% de los adultos mayores reciben pensión. Todo esto da cuenta de las claras necesidades humanitarias existentes en Nicaragua. Sin embargo, como ya se ha mencionado, la respuesta del Estado ha sido invisibilizar y criminalizar a las organizaciones que buscan brindar ese apoyo humanitario. Ante esta situación, consideramos importante escuchar el testimonio de 2 víctimas del régimen autoritario instalado en Nicaragua, cuyas voces reflejan el nivel de represión existente, pero también la valentía de seguir alzando la voz. Paso la palabra a Adolfo Hurtado, hermano de Alejandro Hurtado, quien se encuentra desaparecido. Honorables comisionados y comisionadas, soy Adolfo Hurtado, hermano de José Alejandro Hurtado Díaz, quien el 27 de enero de este año fue detenido sin orden judicial y desde entonces está desaparecido. En represalia porque como directivo del Partido Liberal Independiente presentó una propuesta de diálogo nacional al gobierno de Nicaragua con el fin de encontrar soluciones pacíficas y democráticas a la grave crisis de derechos humanos que afronta el país desde 2018. Tiene una solicitud de medidas cautelares registrada con el número 225-24. No voy a extenderme sobre lo ya expuesto para expresar la preocupante situación de Nicaragua y las implicaciones de la última reforma constitucional. Solo compartiré la angustia particular que provoca en mi familia este cambio. No sorprende en sí lo plasmado en la Constitución porque ya lo venían haciendo desde hace varios años, como han registrado los diversos informes de derechos humanos. Y en ese sentido no es más que un reconocimiento escrito de su actuar. Lo que se convierte en una angustia extra para nosotros, familiares de presos políticos y personas desaparecidas, es que la eliminación de las restricciones respecto al delito de la tortura, las garantías judiciales y del carácter humanitario del sistema penitenciario puede ser un aliciente a peores condiciones de los presos políticos.
Las pequeñas muestras de humanidad que los anteriores presos políticos experimentaron como mortecinos faros de esperanza en algunas expresiones de sus carceleros pueden ya no ver a los actuales presos políticos y personas desaparecidas. Alejandro tiene problemas de salud que necesitan atención y cuidados diarios. Con la anterior constitución, con todas sus restricciones en materia de violación de derechos humanos, no sintieron impedimento en dejar morir por deterioro de la salud a quienes consideraron traidores, sin importar los cercanos que pudieran haber sido a ellos. Hoy, sin esas restricciones, el panorama es más desolador. Creemos que Alejandro está en lo cierto al buscar una salida a la situación insostenible de Nicaragua. Lo apoyamos y reafirmamos nuestro compromiso al respeto de todos los derechos humanos y demandamos por medio de este foro el reconocimiento de su detención, la presentación de su estado de salud y el derecho de encuentro con su familia, así como también exigimos la liberación de él y de todas las demás presos y presas políticas. Sin más a qué referirnos, agradecemos el espacio brindado para ser escuchados. Honorables comisionados y comisionadas, soy Henry Briceño Portocarrero, miembro activo del partido UNAMOS de Nicaragua, actualmente en el destierro. A través de mi testimonio quiero reflejar lo que miles de nicaragüenses estamos atravesando en un actual régimen autoritario que concentra el poder en el Ejecutivo a través de sus copresidencias y con la participación de los más altos mandos del Estado. El domingo 24 de noviembre del 2024 se convirtió en una jornada que marcó para siempre el destino de mi familia. Éramos solo 4, entre ellos mi esposa, hija e hijo menor de tan solo 11 años, cuando sin previo aviso, 4 patrullas de la policía compuesta por 21 uniformados armados con fusiles AK-47 irrumpieron violentamente en nuestro hogar, sin darnos oportunidad alguna de evacuar o recoger elementales pertenencias personales. Nos arrancaron de nuestra residencia y nos obligaron a abandonar nuestra vida, mientras de manera paralela nos confiscaron 6 bienes que adquirimos con tanto esfuerzo, despojándome de mi pensión y afectando nuestro derecho a un proyecto de vida a nivel individual y familiar. La acción fue brutal y arbitraria. No nos mostraron ningún documento judicial ni ofrecieron justificación alguna. Esa noche, en medio de la incertidumbre y el dolor, nos dejaron abandonados en la inhóspita zona montañosa de la frontera de Peñas Blancas, cruzando a Costa Rica. Como si fuera poco, nos entregaron 4 pasaportes nuevos, fechados en ese mismo fatídico día. Desde entonces, la solidaridad de las autoridades costarricenses, de ACNUR, de colegas exiliados y amigos, ha sido el único sostén en estos 3 meses, mientras tratamos de recomponer una vida destrozada por la violencia y el destierro. Me permito pasar la palabra a don Yader Valdivia del colectivo Nicaragua Nunca Más. Señores y señoras comisionadas, por todo lo expuesto, solicitamos a la ilustre comisión que continúe con el monitoreo y seguimiento de la situación de derechos humanos en Nicaragua, especialmente ante la ruptura democrática y constitucional. Elabore un informe de país sobre Nicaragua que aborde las reformas constitucionales y sus impactos en el Estado de Derecho y los derechos humanos de la población nicaragüense. Dé seguimiento al trámite de 3 medidas cautelares relacionadas con guardabosques privados arbitrariamente de su libertad, 9 personas presas políticas desde 2014 y lo relacionado al caso de Alejandro Hurtado. Además, le solicitamos que inste al Estado de Nicaragua a cumplir con sus obligaciones internacionales, restaurar el Estado de Derecho y garantizar los derechos fundamentales, especialmente abocarse a los principios establecidos en la Carta Democrática Interamericana.
garantizar el acceso a la justicia de las personas nicaragüenses y que elimine el obstáculo legal administrativo que impide el desarrollo del espacio cívico. Finalmente, solicitamos que haga un llamado a la OEA con el propósito de impulsar esfuerzos para invocar la garantía colectiva que tienen los Estados partes e implementar medidas políticas y económicas necesarias para que Nicaragua cumpla sus obligaciones internacionales buscando la rendición de cuentas por parte del Estado de Nicaragua. A los organismos financieros y mecanismos de cooperación internacional que refuerce las políticas de condicionamiento al otorgamiento de cualquier tipo de financiamiento, crédito al Estado de Nicaragua y empresas con el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias también por el uso del tiempo, lo apreciamos mucho. Tiene la palabra ahora, bueno, más que la palabra, tendríamos un video, entiendo, ¿verdad? De quien representa la Oficina Regional para América Central de ONU. Ahí lo podrían poner, por favor. Muchas gracias. Con la venia de la Presidencia, honorables comisionadas y comisionadas, distinguidas delegadas y delegados, representantes del Estado, sociedad civil y personas defensoras de derechos humanos. Agradezco a la Comisión la invitación a participar en la presente audiencia. Mi asistencia hoy a la misma como representante encargado de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos para Centroamérica busca proporcionar a la Comisión Interamericana información de forma oral e informal y sin estar bajo juramento. Nada en mis comentarios debe entenderse como una renuncia expresa o implícita de los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas en virtud de la Convención de 1946. La reciente reforma constitucional de Nicaragua institucionaliza a nivel jurídico prácticas ya existentes de violaciones a los derechos humanos y además debilita profundamente el Estado de Derecho en el país. Uno de los cambios más alarmantes es la eliminación de los artículos 33 y 34 que establecían principios fundamentales de debido proceso y garantías judiciales mínimas. Los nuevos artículos se refieren a la obligación de respetar el debido proceso y la prohibición de detenciones arbitrarias, pero fue eliminada la referencia a derechos esenciales, como el derecho a ser informado a los cargos penales, el plazo máximo de 48 horas para presentar el detenido ante un juez, o la publicidad de los juicios y el derecho a una defensa adecuada. Esta eliminación de las provisiones de garantías fundamentales de debido proceso genera una honda preocupación, especialmente en un contexto donde la oficina sigue documentando patrones de detenciones de sufrir más violaciones a sus derechos, así como exponer a otras personas a detenciones arbitrarias sin garantías procesales. A estos cambios, a los que ya me he referido, se suma la eliminación de la separación de poderes, ya que los poderes legislativos y judicial han sido redefinidos como órganos coordinados por la Presidencia. Esto, por supuesto, afectaría aún más la independencia judicial. La aplicación de esta reforma también generaría una grave incertidumbre jurídica. Aunque la Constitución prevé la no retroactividad de las leyes, su aplicación inmediata ha alterado el orden institucional, el cual no cuenta con un marco legal claro ni leyes que regulen su implementación. Un ejemplo de esto es la reciente firma de decretos como copresidenta, pese a que la persona no haya sido electa para ese cargo, amparándose en una nueva figura creada por la Constitución. Sin embargo, la ley electoral aún no ha sido reformada para integrar esta figura, lo que genera una vulneración del principio de legalidad y una consolidación del poder sin base constitucional. Además, la reforma también erosionaría profundamente la participación política en Nicaragua. El nuevo artículo 122 restringiría la candidatura presidencial
a ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses que hayan residido de manera continua en el país durante los 6 años previos a la elección, lo cual tiene una consecuencia directa sobre quienes han tenido que dejar el país por no coincidir con las visiones gubernamentales. También prohíbe la postulación de personas que hayan actuado, entre comillas, en contra de los principios fundamentales de la Constitución. Un criterio vago y ambiguo que podría usarse arbitrariamente para negar el derecho a participar en las elecciones. Este mismo argumento se aplica a nivel local, donde el nuevo artículo 165 permite la destitución de alcaldes electos bajo la misma justificación imprecisa. El impacto de estas restricciones es especialmente grave de cara al próximo periodo preelectoral. En las últimas elecciones presidenciales de 2021 y municipales de 2022, nuestra oficina pudo documentar la represión contra la oposición política, con la disolución de partidos políticos, arrestos y detenciones arbitrarias de candidatos y candidatas y figuras claves de la sociedad civil y política. Muchos miembros de la oposición han huido de Nicaragua para evitar el acoso y la detención, y en muchos casos han sido despojados arbitrariamente de su nacionalidad, de sus bienes y de su pensión. Desde 2023, al menos 452 personas en el exilio han sido convertidas en apátridas. La restricción de este derecho no solamente impacta gravemente a las personas afectadas y sus familiares, sino también presenta un reto para las futuras elecciones. Además, hemos documentado múltiples casos de expulsión forzada de personas percibidas como opositoras políticas. Desde octubre de 2023, al menos 36 personas habrían sido expulsadas por la fuerza, y el número de nicaragüenses a quienes se les ha negado la entrada al país ha aumentado drásticamente en las últimas semanas. Desde diciembre de 2024, nuestra oficina ha documentado que al menos 15 nicaragüenses habrían sido rechazados por las autoridades migratorias al tratar de regresar a Nicaragua. Fuentes abiertas estiman que esta cifra podría alcanzar las 200 personas solo en enero del presente año. A todo esto se le suma la falta de claridad sobre la reforma del sistema electoral derivadas de los cambios introducidos, lo que agrava la incertidumbre respecto a las próximas elecciones presidenciales. Previstas inicialmente para noviembre de 2026, ahora podrían trasladarse a 2027 sin que se haya anunciado hasta el momento un proceso de reforma transparente y participativa. Además de lo mencionado, hay otros cambios que podrían ser preocupantes. El artículo 36, que garantizaba la prohibición expresa de la tortura, ha sido eliminado. Lo anterior es alarmante. Y es alarmante porque se ha documentado que la tortura ya era una práctica en los centros de detención en Nicaragua, incluso cuando estaba expresamente prohibida en la Constitución. Nuestra oficina ha registrado múltiples casos de tortura desde 2018 y sabemos que existe un subregistro de los casos por miedo a represalias. La eliminación de la prohibición de la tortura se conecta con otro elemento relevante, la creación de la Reserva Voluntaria Patriótica. Este nuevo cuerpo de seguridad legalizaría un fenómeno que ya hemos visto operar en el pasado, los grupos paramilitares. Nuestra oficina ha documentado la participación de estos grupos en violaciones sistemáticas de derechos humanos, especialmente durante la denominada Operación Limpieza de 2018. Ahora estos grupos van a empezar a juramentarse sin que exista un marco legal que regule su funcionamiento y, por lo tanto, sin controles sobre su accionar, y lo más grave es que esto ocurre en un contexto donde, según la nueva Constitución, la prohibición de la tortura ha desaparecido, así como la norma que dispone la formación en derechos humanos para el ejército.
Los cambios introducidos en la Constitución no solo restringen garantías fundamentales del debido proceso y limitan el acceso de la participación política, sino que también institucionalizan estructuras de control. Los mecanismos de acceso a la justicia, los derechos de las víctimas y la rendición de cuentas. La reforma del artículo 182 de la Constitución, que establece la primacía del derecho interno sobre cualquier instrumento internacional, genera asimismo honda inquietud en un contexto donde han desaparecido las garantías constitucionales. En este contexto, el monitoreo y la documentación de la situación en el país son más necesarios que nunca. La labor de las organizaciones de derechos humanos, tanto dentro como fuera de Nicaragua, sigue siendo fundamental para dar visibilidad a estas violaciones y para preservar el derecho a la verdad y a la justicia. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos mucho esta presentación también. Vamos sobre el tiempo. Tiene ahora la palabra la Comisión Interamericana en esta intervención y le voy a dar en primer lugar el uso de la voz al comisionado Arif Vulcan, quien es el relator para Nicaragua. Adelante, por favor. Thank you, President Caballero, and good afternoon to everyone. I will speak in English. I apologize for that, but I hope you can get the interpretation clearly. So once again, thank you very much to civil society and to the civil society, all the representatives of civil society and the groups who have requested this hearing. I also would like to acknowledge the two persons who gave testimonies, who very bravely gave testimonies about your experiences at the hand of this murderous and corrupt regime. Every time we have these hearings in Nicaragua and we engage with what's going on in Nicaragua, you know, you think it can't get any worse, but every single day, the stories that emerge from Nicaragua are so difficult and, to me, get progressively worse. As I said, a cruel regime, a murderous regime, a heartless regime, but also a cowardly regime that we see that wants to insulate itself in a bubble, has withdrawn from the Human Rights Council most recently because of the abuses of all of that it's been carrying out, wouldn't even appear here to defend itself. Not that this is a trial, but to at least explain what's going on. So thank you very much for bringing attention to this, to Sahil and Wola and all of the other groups for bringing attention and for these very personalized testimonies. I think I just have three things I'd like to ask you since we have the time. One, as you said, the constitutional changes, one of you said this, the constitutional changes, and I don't want to say reforms. In English, reforms has a connotation of improvement. These are regressive moves. So I will say the changes, these constitutional changes, as you say, cement what has been going on. What I would like, if you have information about, as well, I know that there have also been changes to the criminal laws, extensive ones. Could you just give us, and some you mentioned, but could you just give us an idea of some of the more impactful ones in terms of the criminal laws that have also gone hand in hand with these other measures that close civic space, but also allow the regime to, in terms of even reaching others, reaching their protesters or opponents abroad. The second thing that I was very struck hearing today
and if you could expand a bit on this, is the situation in terms of, maybe I could say broadly, the standard of living in Nicaragua. We've been hearing so much about the political and civil rights, the regression, the repression and freedom of speech, the closure of civic space, everything they've been doing to protesters or anybody perceived as an opponent. But you mentioned just now about all the severe hardships that people are experiencing. And we know how the regime has targeted people they perceive as opponents, including stripping away of your pension and your bank accounts and so on. I can't imagine that's happening on a wide scale. So I was interested to hear when you mentioned about the standard of living, and could you just expand a bit on, what Nicaraguans are facing every day? And the last thing I wanted to say is, of course, as you know, the commission, the CIDH, has been monitoring the situation in Nicaragua very closely, and its unit, the MACENI, which of course works very closely with many of you, has been documenting, taking personal testimonies, publicizing this through these hearings, but also the reports, Chapter 4B, and I think very usefully the precautionary measures and the provisional measures. So the Commission and MACENI have been very closely monitoring and keeping the spotlight in Nicaragua, which will of course continue. But I wanted to ask you if you could expand a bit on, given the fact that the Commission is so closely monitoring and involved, what kinds of recommendations you would have for the wider international community in terms of its intervention? As we know that this state, as I said in the beginning, is completely closing itself off. But of course, it still doesn't exist in a bubble. So could you, if you can, what are some of your thoughts on what more the international community can do? Finally, I just want to say to you all, especially Mr. Hurtado, and I didn't catch the other testimony, your name, sir, but I just want to say to you, extend my feelings of solidarity with you. I cannot imagine what you and your families are going through, but myself and the Commission, we are there side by side with you, and we hope that these hearings, in building and publicizing, however impossible it may seem, will help to build a momentum to change things in Nicaragua. So once again, thank you very much for your bravery and for your resilience and your dogged, persistence with this work. Thank you very much to all of the petitioners. Mr. President, I give you back the floor. Thank you very much. The Commissioner Demise, the floor is yours. Thank you, President Caballero, and good afternoon as well to all present. And I want to thank those who have presented on behalf of the people of Nicaragua for the presentations, very clear on what is the situation right now. And I want to join my colleague commissioner in expressing my solidarity with the people of Nicaragua, especially those who have given their testimony today, but also those who have been subjected to arbitrary detention and other forms of repression. Thank you for the presentations, for making visible what is taking place in Nicaragua. I have some questions. As you mentioned, the impact on vulnerable groups. I want to ask you to elaborate some on that. And I have 3 questions that I would like to raise in that regard. Can you provide more detailed information about the impact of repression on the indigenous and Afro-descendant communities on the Caribbean coast?
and what specific challenges they face. Also, a question that you probably have heard already, but I think I want to be more specific in terms of how the repression has affected access to healthcare and education and other essential services for vulnerable populations. And I'm thinking specifically of older persons and persons with disabilities. And my last question, the impact on religious leaders and community who voice dissent or provide support to victims of human rights abuses. So more specifically, the impact on religious leaders. Thank you so very much for being here and trusting us with the information that you have shared. Thank you. Thank you very much. El relator Pedro Vaca, a continuación, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludar también a las y los comisionados, al personal de la Secretaría Ejecutiva y muy especialmente a quienes han solicitado esta audiencia. Yo quisiera en primer lugar agradecer y también reconocer la estructura de esta audiencia. Creo que es una audiencia nítida donde se pasa desde distintos ángulos y poblaciones a una exposición de esta nueva fase de la represión, que tiene un componente de alegada constitucionalización. No deja de ser perturbador que, siendo América Latina un rincón del mundo en el que el constitucionalismo se ha enorgullecido mucho de ser garante de derechos, hayan procesos que, coincido con el comisionado Vulcán, no habrían de llamarse reformas, son maniobras para pretender llevar a rango constitucional mecanismos de represión y en lo que corresponde a medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, espacio cívico, hemos tomado debida nota para integrarlo en el monitoreo de nuestra oficina. Más que una constitucionalización, parece ser extender en el tiempo el castigo que quieren imponer a las personas que piensan distinto. Y esto es algo que tiene todo que ver con el ideal de libertad de expresión que se ha defendido desde la relatoría. Solo dejaría en el radar una pregunta, bien sea para que la puedan ampliar en la segunda ronda o para que se pueda aportar información por escrito. Como saben, venimos haciendo un seguimiento a la situación de periodistas en exilio en la región y sabemos que una porción importante de ellos son de origen nicaragüense. Siempre es de nuestro interés saber cuál es la situación y si ha habido algún tipo de avance, desafío, cambio que debe hacer de nuestro registro. Y pues cierro agradeciendo de nuevo por la claridad de la información y confirmando, reafirmando el compromiso de nuestra oficina para seguir trabajando sobre Nicaragua. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, relator. El relator Javier Palumbo, por favor. Sí, muchas gracias, presidente, comisionadas, comisionados, representantes de la sociedad civil, de la Redesca. Evidentemente consideramos de extrema preocupación el impacto de las recientes reformas en los DESCA, la información que nos han proporcionado sobre el deterioro acelerado del derecho a la educación, los temas vinculados a libertad académica, episodios que se han consolidado de agresión, confiscación a universidades, centros educativos, y así como esta exclusión de personas opositoras del sistema de salud y de condiciones dignas de vida. Nos gustaría poder preguntarles acerca de cómo están pudiendo documentar las vulneraciones de derechos, y si nos pueden hacer llegar la mayor cantidad de información posible a la Redesca para poder cumplir con la labor de monitoreo, teniendo en cuenta las limitaciones obvias para acceder a información. Toda información orientada a documentar la violación de los DESCA es muy valiosa en este contexto.
Muchas gracias, presidente. Gracias, relator. La palabra la tiene ahora María Claudia Pulido. Muchas gracias, Adelante. señor presidente. Un saludo a todas las personas de las organizaciones de la sociedad civil, a quienes hemos venido trabajando de manera muy cercana desde hace ya muchos años, y también pues la solidaridad con las familias que en este momento están representando con su testimonio el señor Adolfo y el señor Henry. Indicarles que en el monitoreo que se ha venido realizando sobre Nicaragua, justamente la Comisión emitió un comunicado de prensa a finales del año pasado, el 295-24, donde ya avanzó. Perdón, María Clara, perdón que te interrumpa, pero me parece que el comisionado Vulcan, ¿no oyes? Ahora, It's the interpretation. Apparently, Maria Claudia's mic, there's some kind of muffled sound, Okay. so the interpreters can't hear you. ¿ahora sí me pueden escuchar? Ok, gracias, pido disculpas. Entonces, en este comunicado de prensa ya se avanzaron algunos elementos de análisis por parte de la comisión, e indicar que esta audiencia es extremadamente importante para avanzar en un estudio sobre estos elementos. El artículo 41 de la Convención Americana establece que la comisión puede elaborar informes, pero también elaborar estudios que estime convenientes para el desempeño de sus funciones, el artículo 41C. Entonces, estamos en este momento en un trabajo de programación de programática del año. El equipo de MECENI está trabajando en un informe sobre el impacto de los derechos humanos en la situación de personas afrodescendientes e indígenas, que es de Nicaragua, que es una temática que se ha venido trayendo en el pasado a la comisión, y también está por presentarse el informe anual de la comisión con la observación que se hizo durante el año 2024. Pero dada la magnitud de esta reforma y los elementos que ustedes están planteando, pues sería de mucha importancia que nos pudieran entregar también por escrito la información que han presentado a la comisión para tenerla en cuenta, y de la mano con las relatorías especiales y el liderazgo del relator de país, el comisionado Vulcan, poder trabajar en un estudio sobre esta reforma en particular. Eso sería. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Voy a tomar la palabra nada más brevemente para algunas cosas y agradeciéndoles a mis colegas pues esta luz que también dan con su parecer, con su opinión, con su pregunta. Es, pues, en primer lugar, expresar mi solidaridad, como dijo el comisionado Vulcan, con quienes han mostrado el testimonio, con quienes han expresado su sentir en esta dura experiencia que están viviendo. Segundo lugar, pues agradecer la persistencia de la sociedad civil que monitorea Nicaragua, pues desde todos lados, ¿no? En medio de la represión y también afuera, la sociedad civil internacional que tiene una buena parte de su causa, de su mirada puesta en Nicaragua. La Comisión Interamericana pues tiene una parte importante, ya se ha hablado aquí de los informes, de todo lo que se ha hecho desde MECENI, 6 años en el capítulo 4B. Hace un rato hablábamos también con una audiencia regional sobre personas presas políticas. Bueno, pues personas presas políticas hay en Nicaragua porque cubren todo, digamos, la mirada de requisito que ha puesto la Comisión Interamericana para catalogar a personas privadas de libertad con ese carácter, porque hay un quiebre de la institucionalidad democrática, porque no hay democracia representativa, porque hay una cooptación del poder judicial, porque hay una cooptación del poder legislativo y una sujeción, como lo vemos justo en Nicaragua. Y también decir que esto es lo decía el relator Pedro Vaca, esto es un quiebre también y una afrenta para el constitucionalismo latinoamericano, que ha sido un constitucionalismo con, claro, altas y bajas y retrocesos también, un constitucionalismo que
que en los últimos 30 años ha tenido una renovación para dar autonomía a los órganos constitucionales, para proteger derechos, para dar bienvenida y cabida a los tratados internacionales sobre derechos humanos, disposición que ya se quitó, y el régimen, pues, perdónenme que lo piense así, pero se reinventa en la perversidad. O sea, primero tuvimos la noticia de los cierres de las instituciones académicas, del desconocimiento de la validez de los estudios, luego el tema de los pasaportes, de la pérdida de nacionalidad, y luego pues que no, efectivamente no son reformas, esta reconducción autoritaria y arbitraria para llevar a la Constitución pues toda esta maquinación de un poder absolutamente dictatorial. Pues lamento mucho que estemos en esta situación. Y yo quiero preguntar dos cosas, alguna más sobre la recomendación que proponen para la comunidad internacional. O sea, ¿qué podemos hacer? Hablaron de las medidas cautelares, hablaron de un informe, pero ¿hay algo más que ustedes pensarían? Esa es una pregunta. La otra tiene que ver con los niños, niñas y adolescentes, que no pensé que hubiera aquí algo tan específico, pero si ustedes están viendo alguna situación que la comisión y su relatoría de niñas, niños y adolescentes pudiera tener en consideración qué está pasando con las infancias en medio de esta debacle institucional y democrática en el país y en medio de estas reformas constitucionales y legales. Esas son mis preguntas y mi intervención, y yo devuelvo la palabra entonces a la sociedad civil. Tendrían hasta 22 minutos para poder devolver en este intercambio con la Comisión Interamericana. Muchas gracias, comisionado. Mencionada Yader Valdivia, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok, bien. Yo voy a referirme a la pregunta del comisionado Vulcan respecto a la reforma al Código Penal en tres aspectos. Una, esta reforma amplía el principio de universalidad para incluir los ciberdelitos y los delitos contra el Estado o sus instituciones en el Código Penal. También la persecución a personas jurídicas, esto lo agregan en el artículo 47, la persecución a las personas jurídicas, y la ampliación de la tipificación del delito de menoscabo a la integridad nacional. Esto lo deja a forma discrecional. ¿Cuál ha sido el impacto de esto? El causar temor a la población que está en el exilio, porque pueden ser perseguidos en el exterior. Entonces, el impacto ha sido más destacado en las personas, más percibido por las personas que se encuentran en el exilio. Respecto a la pregunta de las personas periodistas, actualmente se registran 56 medios de comunicación cerrados, más de 300 periodistas que se encuentran en el exilio, y ahorita hay criminalizados 4 periodistas. De estos 4 periodistas que están siendo criminalizados, 3 de ellos se encuentran en condición de desaparición forzada. Respecto a los temas religiosos, de los 56 medios que les mencionaba que han sido cerrados, 22 de ellos son de carácter religioso, tanto evangélicos como católicos. Y el impacto que hemos conocido de parte de las comunidades religiosas, más allá del despojo de la nacionalidad, la deportación forzada a países como Roma, Estados Unidos, o en el caso de evangélicos a Guatemala, ha sido el impacto en la labor pastoral. En el caso de la congregación Madre Teresa de Calcuta, ellas tenían a su cargo al menos 17 víctimas de violencia sexual en su espacio en donde ellas atendían. Al ser cancelada la personería jurídica de la congregación de la Madre Teresa de Calcuta, estas personas fueron enviadas a sus casas donde fueron víctimas de violencia sexual. Entonces, esto es impactante en las comunidades que ellas atendían, también las personas que
que recibían alimentación o personas que eran de la calle, personas becadas por estas organizaciones religiosas, han quedado totalmente descubiertas. Entonces, más allá de la parte individual de cada persona religiosa, ha sido lo que han expresado en sus testimonios, el impacto a las comunidades que ella y ellos atendían. Sí, en los últimos 10 días el gobierno de Nicaragua ha roto relaciones institucionales con FAO, con OIM y con la Organización Internacional del Trabajo. La razón ha sido que estas organizaciones han puesto al descubierto algo que el régimen había con algún éxito ocultado, que es el deterioro de la condición económica y social de la población nicaragüense. Y voy a comenzar por prácticamente la última intervención sobre el tema de la niñez. UNESCO realiza periódicamente unos estudios comparativos sobre la calidad de la educación de la niñez. En el más reciente que publicó UNESCO, las pruebas para niñas y niños de sexto grado revelaron que el 97% de la niñez nicaragüense no llegó al mínimo en los exámenes de matemáticas. El 95% no llegó al mínimo en los exámenes de ciencias y el 87% no llegó al mínimo en las pruebas de lectura. Esta es una tragedia, una condena de por vida a la niñez nicaragüense, a sus familias cuando sean adultos y al país. Lo segundo es sobre la desigualdad laboral. Igualmente, el régimen ha mostrado una campaña sobre igualdad entre mujeres y hombres. Los mismos datos oficiales muestran una profunda desigualdad en el ámbito laboral de las mujeres. Basta mencionar 3 casos. El acceso a la seguridad social. Ahora hay menos mujeres afiliadas a la seguridad social que en el año 2015. Las pensiones de las mujeres promedio son menores que las pensiones promedio de los hombres porque obviamente su presencia en el mercado laboral es menor y su participación en los ingresos igualmente marca una desigualdad. Manifiesta estos datos, igualmente son ocultos por parte del régimen. Lo siguiente, otra vez con el tema de la niñez, los datos, las estadísticas oficiales muestran que en Nicaragua se registra la tasa de embarazos en adolescentes más altas de América Latina. Y según estas estadísticas, estas niñas o adolescentes son primordialmente de menor escolaridad y pobres, y allí retroalimentando el ciclo de desigualdad, violencia y pobreza. Después, sobre el tema más clásico de los derechos económicos y sociales, los mismos datos oficiales muestran para diciembre de este año que el 40% de la población laboral se encontraba en subempleo, 4 de cada 10, y ellos definen como subempleo la persona que no gana ni siquiera el salario mínimo o que es un trabajador o trabajadora eventual. 12% la clasifican en una categoría de trabajadoras o trabajadores sin salario. Y según ellos, el 2% se encuentra en desempleo abierto. Esto significa que, de acuerdo con los datos oficiales, el 54% de la población laboral pues se encuentra en condiciones prácticamente de sobrevivencia. De allí que los datos de FAO incluso se han quedado cortos. Nosotros trabajamos de manera sistemática en la evolución de los derechos económicos y sociales en Nicaragua y debo aclarar que conocemos las bases de datos
del régimen no son los que están públicos, no son los que están en la propaganda, pero trabajamos, todos estos datos son datos oficiales. Finalmente, ¿qué hacer? Coherencia. Porque la comunidad internacional son organismos y son gobiernos. Una parte de los gobiernos son miembros de los directorios de instituciones financieras internacionales. Entonces nos encontramos que por un lado se suscriben declaraciones, pronunciamientos, cuestionando las violaciones a la democracia y los derechos humanos en Nicaragua, pero cuando van al Fondo Monetario Internacional, los mismos gobiernos, aunque son otros representantes, pues reconocen al régimen, avance en el acceso a la información, avance en el control de las organizaciones de sociedad civil por la vía del lavado de dinero, avance en la lucha contra la corrupción, avance en la mejora del capital humano cuando han destrozado las universidades. Entonces, nosotros sentimos que la autoridad de la comisión puede incidir tanto a nivel institucional en estas instancias internacionales como en los gobiernos para que tengan coherencia entre lo que predican en las cancillerías y practican en organizaciones internacionales financieras. Gracias. Claudia Pineda, de la Unidad de Defensa Jurídica, Registro y Memoria para Nicaragua. Yo me voy a referir a la pregunta sobre cuál es el impacto en grupos vulnerables, especialmente en las comunidades indígenas y afrodescendientes. Bueno, esto lo podemos ver en dos aspectos o en dos grandes ámbitos. Uno es en términos del régimen político, cómo cambia. Esto viene a debilitar drásticamente el régimen de autonomía que... Is there translation? Perdón. El régimen de autonomía de las regiones autónomas de la costa Caribe, donde había una cierta independencia sobre algunos temas, sobre todo temas de salud y educación, podían tener sus propios regímenes y sus propios modelos de salud y educación, lo que se ha venido debilitando y extinguiendo. También en términos generales la concentración del poder central, el aumento de las concesiones que van en contra de los derechos de propiedad de los pueblos indígenas que se habían reconocido en constituciones y en leyes anteriores, y la criminalización de la protesta también ha llevado a que líderes y guardabosques estén en la cárcel por razones de la defensa de sus derechos a la tierra y a su propia cultura. Tenemos en este momento 3 líderes políticos indígenas en la cárcel, 2 de ellos en situación de desaparición forzada, y tenemos 8 guardabosques que están en la cárcel. Algunos de ellos han sido condenados a cadena perpetua por el hecho de defender sus derechos, los derechos a su tierra y a su cultura. Y por otro lado, hablando de otros grupos vulnerables, también la niñez ha sido golpeada grandemente, no solamente porque tienen menos acceso a salud y educación de calidad, sino también porque muchos de sus padres y madres han sido desnacionalizados, expulsados del país y han perdido sus derechos para tener una partida de nacimiento, para tener un reconocimiento legal, para poder acceder a sus propias títulos de educación primaria, educación secundaria. Les están cortando toda su capacidad para tener un desarrollo normal de su vida. Y en relación a las personas de la tercera edad, en este momento hay 14 personas de la tercera edad que están en la cárcel, y todo lo que ello conlleva riesgos para su salud y también las dificultades para su familia. Muchas gracias. Gonzalo Carrión, del colectivo Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más. Muchas gracias. Solo una puntualización adicional a lo que presentó mi colega Yader Valdivia sobre el tema de lo penal. Para el estimado magistrado que preguntaba, comisionado, perdón, que señalar, por ejemplo, que todo lo que han modificado
bueno, lo han procurado hacer después de que han castigado derechos, perseguido derechos. Y le hablo, por ejemplo, en primera persona. Y aquí hay otras colegas. Yo estuve incluido en la lista de 94 personas despojadas de la nacionalidad. Y me condenaron sin juicio por un delito que no cometí. Y nos quitaron nuestra casa que pagamos en 15 años de préstamo. Me confiscaron mi pensión. O sea, criminalizado por un delito inexistente. Y es hasta ahorita en febrero que publican esa impresentable texto, de verdad, mal llamado Nueva Constitución. Pero yo todavía me pregunto cuál es el delito que cometí, porque dicen que yo soy traidor a la patria, pero eso no está definido. Pero yo estoy criminalizado y me condenaron sin juicio, me fusilaron y después aparezco que yo estoy acusado y estoy prófugo. Solo para aclarar que los cambios de cualquier ley, de ley penal o la misma cosa que estamos hablando a veces, digo cosas por esto impresentable de ese cambio profundo. Y entonces, que no busquemos solamente lo que dice una supuesta ley, sino que eso es algo totalmente bochornoso para hablar de lo penal, porque incluso acaban de cambiar la ley de inmigración y de extranjería y penaliza al nicaragüense que busca cómo entrar y salir huyendo, salir de forma irregular. Lo penaliza hasta 6 años de cárcel, para que no se vea solamente que han reformado el Código Penal propiamente dicho. Y la última de la comunidad internacional, a mí me parece que en la coherencia que hablaba mi colega Enrique Sáenz, nosotros ya vamos aproximándonos a 1 millón de población nicaragüense, en un éxodo sin precedentes en la historia de Nicaragua, ni en tiempos de guerra. Entonces, esa coherencia que dice Enrique, mientras se repudia la dictadura, los migrantes, la población nicaragüense, incluyendo los que piden protección internacional, no son tratados de la mejor manera en todas partes, porque se les niega su refugio. Ahora mismo en Estados Unidos son tratados no solo por parejo como delincuentes. Yo creo que la comunidad internacional puede obrar en coherencia con esa problemática. Muchas gracias. Buenas tardes, soy Azalea Solís del Movimiento Autónomo de Mujeres. Yo diría, no nos dejen, o sea, que no haya manera que nos dejen a un lado, que siempre tengan presente a Nicaragua y que igualmente sigan trabajando el sistema interamericano y el sistema universal juntos. En temas concretos, es importante que se denuncie a Nicaragua o que se presente el informe sobre los incumplimientos de Nicaragua ante el Consejo Permanente, principalmente con el incumplimiento de las medidas cautelares. En relación a las medidas cautelares, igualmente solicitamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que resuelva las que aún están presentes, que hay algunas que están de hace algún tiempo y no se han resuelto. Por supuesto, también planteamos que sea importante que haya un informe, aunque no sea extenso, sobre el tema de la niñez y sobre el tema de las personas adultas mayores. No solamente en lo que se ha dicho de manera general, sino en algunos informes que se han hecho a lo interno de Nicaragua sobre esta particularidad. Entonces, nosotros podemos contribuir a ofrecer algunos datos al respecto. Consideramos que es importante que haya coherencia entre los organismos de derechos humanos y los organismos financieros que corresponden al mismo sistema interamericano. Y igualmente hacer énfasis en el apoyo que tenemos que tener de parte de los distintos países, principalmente de la comunidad democrática, frente a la enorme población de nicaragüenses que hemos tenido que salir desterrados al exilio para salvar nuestra vida y nuestra libertad. ¿Y cómo hacemos para resolver esto?
¿verdad? O sea, había una pregunta ahí muy concreta que cómo hacemos para documentar. Bueno, nosotros consideramos que es fundamental documentar, independientemente que nosotros miremos o no miremos el resultado de nuestra documentación. En algún momento esto va a tener efecto, pero fundamentalmente le queremos decir que nosotros documentamos siempre con la presencia de los nicaragüenses que están en Nicaragua, ¿verdad? Y también, por supuesto, con los nicaragüenses que se encuentran en el exilio. Pero eso para indicar que nosotros no nos hemos rendido y que nosotros seguimos pensando que somos personas y que tenemos derechos y que por lo tanto demandamos que nos apoyen y se pueda garantizar nuestros derechos humanos. Gracias. Estimados comisionados, agradecemos este tiempo y también queremos decirles que enviaremos la información pertinente sobre niñez también, sobre personas apátridas también y cómo se ha impactado a las personas, también sobre pueblos indígenas. No queremos dejar de mencionar también lo importante también que se mencione que no puede darse algún tipo de negociaciones con el Estado de Nicaragua o otorgarles algún crédito si no es en el estricto cumplimiento del Estado respecto a los derechos humanos. Agradecemos este foro, muchas gracias. Muchas gracias. Perdón, todavía no terminaban, discúlpenme. Sí, en este minuto solo quería mencionar brevemente la capacidad. En Guatemala, el grupo de personas desterradas a Guatemala de 135, hubieron personas con discapacidad que fueron sometidas a tortura y a desaparición forzada. Esta persona se les privó de sus muletas, que era lo que les servía para poderse sostener. También el desplazamiento de las personas con discapacidad en zonas irregulares. Las fronteras irregulares no están hechas para personas con discapacidad y esto lo hemos documentado desde el colectivo Nicaragua Nunca Más, de personas que con diferentes tipos de discapacidad han sido obligadas a salir por las fronteras irregulares. Y por último, en niñez con discapacidad. Nosotros hemos documentado casos de personas que llevaban un tratamiento en Nicaragua y se vieron obligadas a salir al exilio con sus familiares y este tratamiento ya no pudo ser continuado. La continuidad de este tratamiento en el exilio en países como Estados Unidos, Costa Rica o países europeos, estos tratamientos son caros y más en condiciones de irregularidad. Nada más quería agregar esta parte. Muchas gracias. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Vamos a terminar. Gracias por toda esta información y esta reflexión que nos han transmitido, que le han transmitido a la Comisión Interamericana. Estamos ahora ya para terminar y tenemos a Ana Paula para la foto final. Si está por acá. Sí, por Talía. acá estoy, Lía. Gracias. Sí, Un momento, muy bien. voy a tomar la foto en 1, 2, 3. Gracias. Por favor, denme un minuto para verificar que haya quedado bien. Un momentito, gracias. Ay, un segundo. No, otro momento, por favor. Sí. Sí. 1, 2. Gracias. 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 Un saludo. Buenas tardes. Thank you. Thank you very Bueno, much. gracias. Muchas gracias.